Tributad a Jehová, oh hijos de los hombres, hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Esta mañana ya estamos listos para predicar el nombre del Señor, para abrir su palabra. Recuerda, solo es una autoridad. Entonces solo tenemos dos opciones: o es Dios quien dice la verdad, o es el hombre quien dice la verdad. Y nosotros estamos convencidos de que hay una máxima autoridad, y esa máxima autoridad es la palabra de Dios, es el evangelio de Jesucristo, y por eso lo predicamos cada mañana con gozo, con esperanza, pidiéndole a Dios que puedas escuchar y recibir de su corazón, de su boca, escrito, todo inspirado. Dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios seamos completos o perfectos, maduros, perfectamente preparados para toda buena obra. Y hoy estamos aquí abriendo la escritura, llegando al libro de los desenlaces, Apocalipsis. Qué bueno que estás con nosotros. Donde quiera que estés, te mando un saludo muy, muy grande, en tu coche, en tu casa, en donde estés, en tu trabajo. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, y queremos saludar a todo el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas, Boston, Jacksonville, Florida. Gracias por sintonizarse, a toda la red network de Buenas Nuevas. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos mensajes de amor en el jardín. Busca a Lucía con todo su catálogo de temas de estos mensajes. Y también tenemos a Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados por Silvia García. Ahí puedes encontrar también todo su catálogo de productos en su página en Facebook. Y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, todos y cada uno de ustedes que no solamente hacen aportaciones, sino están orando para que estos programas lleguen en el momento adecuado a las personas en necesidad, personas que están listas para poder hacer una decisión en Cristo y por Cristo. Y nos vamos al capítulo 7 de Apocalipsis. Así es, lo que hemos estado aprendiendo en Apocalipsis, pues es realmente la conclusión del plan de redención de nuestro Señor, el cual no vino a darnos una religión, el cual no vino a darnos nuestra mejor vida ahora, como en muchos lugares que se ha cerrado la palabra de Dios, se enseña. No es así, ¿verdad? Él no vino a dejarnos un grupo social, un club social donde nos llevemos todos muy bien, o la manera en la que podamos adorar mejor a la Madre Tierra, ¿verdad? O estas cosas que se están dando, ¿no? Que es mejor seguir con la cultura para que la gente no se sienta mal. No es así. Dios nos ha mostrado todo su plan de redención, nos ha mostrado la diferencia entre la justicia y la injusticia, ¿verdad? Aquello que Él aborrece, nuestra temporalidad, quiénes somos, para qué estamos aquí, a dónde vamos. Y Apocalipsis nos está mostrando este final precioso en el cual Jesucristo va a tomar del usurpador lo que es suyo, ¿verdad? Por todo este tiempo lo que estamos viviendo alrededor no es sino una tierra que ha sido esclavizada por Satanás y dada por el mismo hombre al haberle dado la espalda a Dios. Al ver lo que vemos hoy, ¿verdad? Gente que no quiere saber nada de Dios, que hace un Dios a su imagen, que le da la espalda, que la palabra de Dios para ellos no significa nada. Sin embargo, Apocalipsis nos muestra la verdad, la realidad, la historia humana, cómo comenzó Génesis, ¿verdad? En Génesis nos muestra cómo Dios creó todo para su gloria. Capítulo 3 nos muestra cómo todos pecamos y muestra todo un plan de redención hasta llegar a Apocalipsis, donde el reino de Dios va a ser establecido físicamente. Jesucristo viene a tomar lo que es suyo. Ya lo vimos tomar este rollo y partir estos sellos. Estos primeros 6 sellos, estamos casi llegando al 7º sello en el capítulo 8, ¿verdad? Pero en el capítulo 7 estamos viendo esta pausa maravillosa, y algo que nos muestra también Apocalipsis es la realidad de nuestra eternidad, la realidad del cielo. Ayer nos quedamos con eso, cómo el cielo muchas veces para nosotros, para el mundo, más bien para el mundo incrédulo, y lo que vivimos alrededor es solamente una ilusión vaga y es la peor de las derrotas que alguien muera, pero no para un creyente es llegar a la realidad. Y estamos viendo en este capítulo 7 lo que
estos 144,000 que el Señor Jesús, que Dios apartó para Él y que selló en sus frentes, nos dijo tantas cosas, ¿verdad? Ellos se ponen a predicar el Evangelio de una manera impresionante, y en este tiempo, estos últimos 7 años de gran tribulación, finalmente estamos viendo un avivamiento impresionante. Estamos viendo el Evangelio correr de una manera preciosa, y bueno, lo que está pasando es que ha roto toda barrera, ¿verdad? Lengua, nación, credo, cualquier situación, el Evangelio está llegando y está trayendo a gente a la conversión. Ahora, el precio por creer en Jesucristo en este tiempo es la muerte, pero estando las cosas tan terriblemente sucediendo en la tierra, realmente lo que estamos viendo aquí es que es un acto de misericordia. En verdad, el Señor está tomando a los suyos y como protección los está llevando para sí. Y ayer nos quedamos en esto, la importancia de tener esta perspectiva eterna y de no tener este pensamiento del aquí y del ahora, y de pensar las mentiras que este mundo nos ofrece, ¿verdad? Que todo lo que te vende es para que vivas feliz aquí y ahora, porque supuestamente vivirás eternamente aquí, y 10 de cada 10 no vamos a estar eternamente aquí. Y la realidad es que el cielo nos muestra una realidad preciosa, lo que es real. Sí, esa es la fantasía de este mundo, vive aquí y ahora. Vida solo hay una, dichos como este, y hay que disfrutarla. Sí, no solamente hay que disfrutarla, hay que vivirla para la gloria de Dios, porque tenemos que recordar que fuimos creados para su gloria. Pero el pensamiento de este mundo solamente es vive para autosatisfacerte, para tus deseos, para tus planes, para tus metas, y Dios, dale la espalda, no lo necesitas, no necesitas a Dios, necesitas tu mejor vida ahora. Qué triste es ver este mundo en decadencia. ¿Por qué? Porque vemos las consecuencias tan trágicas de eso, de esas decisiones. Así es, y lo que nos está mostrando esto, la palabra de Dios, es regresar. Cuando estamos viendo a esta multitud de gente en los cielos, nos damos cuenta que todo lo que se disfruta, todo el gozo, todo lo verdadero es creación de Dios, la diversión, todo lo que existe bueno viene de parte de Dios. Ahora imagínate eso en su máxima expresión, en su máximo poder, intensidad y por la eternidad. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, pues estamos hablando de este tema tan importante, ¿verdad? Porque muchas de las veces la gente cuando habla del cielo, cuando habla de alguien que parte, ¿verdad? Pues ya está descansando, ¿no? Pues sí, pues ya está, ya. Y pareciera esto incierto, ¿no? Pareciera esto como algo que es como una esperanza muerta, ¿verdad? Como algo como que no va a suceder, como que simple y sencillamente ya no existe. O si existe, existe en el aire, en el cielo, en mi imaginación, o es un fantasma que está por ahí hablándome y que me está protegiendo desde arriba, ¿verdad? Todas estas cosas de la imaginación que no son la realidad, porque la realidad es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y nos dice que ha puesto eternidad en nosotros, y nos dice que si hay un lugar que se llama cielo y si hay un lugar que se llama infierno, ¿no? Jesucristo habló muchísimo de ese lugar, ¿verdad? Jesucristo, el Dios hecho carne, quien no miente, ¿verdad? Pero nos muestra esto maravilloso del cielo. Mencionaba yo esto, ¿no? Acerca de lo que es si Dios hace todo lo que es bueno, imagínate ese gozo por la eternidad, ¿verdad? Y algo importante es que el cielo se trata de Dios y del Cordero. Si tú quitas a Dios y al Cordero, no tienes un cielo, ¿verdad? El verdadero cielo es eso, porque Él es la fuente, ¿verdad? La fuente inagotable de todas estas cosas, de gozo, paz, amor, felicidad, ¿verdad? Esperanza, todo, bueno, todas las cosas buenas. Esperanza en este tiempo ya no, porque ya estás viendo al Señor eterno. Fe ya no se practica porque ya estás viendo al Señor eterno, pero todo lo que es gozo, sentido de victoria, sentido, no sé, todo algo que te desborda aquí cuando sucede algo bueno. Imagínate eso multiplicado a la enésima potencia por la eternidad, ¿verdad? Y finalmente todos ellos delante del Cordero. Y se está respondiendo esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse delante del Cordero? Porque su ira ha llegado. Y aquí están estos millones de millones delante del Señor por su gracia de pie. Sí, así es. Como tenemos siempre la oportunidad de ver la gracia, el amor, la misericordia de Dios, y sobre todo las intenciones de Dios. La intención de Dios es que nadie se pierda, y hasta en este momento de tanta tribulación y de todas estas cosas, como
el Cordero de Dios vuelve a mostrar su misericordia, cómo hay este gran avivamiento, cómo estos 144,000 son equipados para poder predicar el Evangelio, y vemos esta multitud que nadie puede contar, de toda lengua, tribu, de todas las naciones. O sea, el Evangelio llega finalmente a todo el mundo, pero hoy está llegando a ti, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy tenemos que vivir hoy listos para cuando sucedan estas cosas. ¿Por qué? Porque de otra forma no sabemos en qué momento, el día, la hora en que el Hijo del Hombre llegará, ¿no? Tenemos que estar listos. Así es. Y bueno, eso es también lo que nos dice este maravilloso libro, la palabra de Dios. Nos dice cómo llegar a Dios, cómo reconciliarnos con Dios, cómo es que esta gente, estas millones de personas pudieron estar de pie delante del Cordero. Y esa es la clave, ¿verdad? Ese es el Evangelio. ¿Cómo alguien puede llegar ahí? ¿Cómo tenemos estas condiciones de paz, de perdón? ¿Verdad? Porque Jesucristo, o Dios, el Dios eterno, no dará por inocente al culpable. Y mucho de esto, fíjate que nos lo muestra precisamente la vestimenta que ellos traen. La vestimenta que ellos traen nos habla mucho de una obra de Dios. Acuérdate, la Biblia no habla de lo que el hombre pueda hacer para alcanzar a Dios. Eso es religión. El hombre no puede hacer nada. Sus mejores obras, sus mejores esfuerzos para Dios son trapos de inmundicia. Ya hablaremos de eso, ¿verdad? Trapos de inmundicia es algo que Dios no acepta, ¿no? Sino nos da el camino es la fe, y el camino, esta fe en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros, nos muestra esta vestimenta impresionante, ¿verdad? Fíjate, estaban vestidos con ropas blancas. Esto siempre manifiesta algo precioso. Leucos es la palabra, y se refiere a un blanco deslumbrante, brillante, resplandeciente, el cual tiene símbolo de pureza, de limpieza, de justicia. Esto es algo necesario, ¿verdad? Y esto es importante porque, imagínate, estás hablando de este grupo que si se salvó en la gran tribulación. ¿Sabes qué significa? Que pasaron a estos 7 años siendo incrédulos. Fueron aquellos que tampoco quisieron recibir el Evangelio, que no quisieron, decidieron no creer al Señor, ¿verdad? Hicieron a un lado la iglesia, la tomaron como locos, como esto, como el otro. Fanáticos. Le dieron la espalda a Jesucristo, ¿verdad? Y el punto principal es que ahora están aquí por gracia. ¿Cómo es? No es por sus obras, no es por su justicia propia, ¿verdad? Porque eran incrédulos. Finalmente es porque creyeron el Evangelio, porque confiaron, se dieron cuenta que en verdad no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Cristo hizo por mí. Religión es eso, el hombre religarse a Dios, el hombre alcanzando a Dios. Sin embargo, el Evangelio es todo lo contrario, es Dios viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ellos creyeron, confiaron en Jesucristo y fueron limpiados, ¿verdad? El único camino al Padre, ¿cuál es? Jesucristo, la fe en Jesucristo, ¿verdad? Es la única puerta. Dice el Señor, yo soy la puerta, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Y entonces esto es algo importante. Ellos confiaron y creyeron en esto, ¿verdad? No hay otro camino al Padre, ¿verdad? Solamente Jesucristo, y por la fe en Él fueron santificados, apartados para Él, limpiados, purificados, ¿verdad? Y este simple deseo manifestado en que ellos no les importó su propia vida, sino que dijeron, no, Dios, Jesucristo es Dios. Confiaron en Él y entregaron todo por esta confianza, ¿verdad? Ahora, el blanco no solamente nos dice algo, también el tipo de ropa, ¿verdad? Stolé, esta túnica, ¿verdad? Que se usaba en celebraciones. Ellos están en una gran celebración de victoria, ¿verdad? Dice la palabra en el 6:11, cuando nos vemos a los mártires que precedieron a ellos en el capítulo anterior. Fíjate lo que dice. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así es. Y ellos, así como estos, ellos son almas todavía sin cuerpo. Hasta el capítulo 19 los vamos a ver resucitando con un cuerpo, como los ancianos, por ejemplo, si están resucitados, representan a la iglesia. Nosotros estamos ahí con ellos, pero es interesante cómo se les dieron estas mismas vestiduras blancas por gracia,
¿verdad? Y esta vestidura blanca también ayuda a Juan a identificarlos como los redimidos, la redención de Jesucristo. Esto es algo que debemos de entender, ¿verdad? Lo que es la redención, lo que es la salvación, en qué consiste, porque eso es lo que nos lleva a estar en este lugar, lo que llevó a estas personas a estar en este lugar. Han sido perdonados, han sido aceptados, han sido exaltados, sobre todo están en una tremenda victoria en contra del pecado, en contra de Satanás, en contra del anticristo, de todo lo que pasó. Ya están fuera de la tierra, pero en un estado verdaderamente pues de eterna victoria. Esto me gusta mucho, ¿verdad? Han sido aceptos, porque lo que traen también son palmas en sus manos, ¿verdad? ¿Qué representan las palmas? Bueno, la palma tiene muchas cuestiones en ella, pero le llaman el árbol perfecto, diferentes cosas, ¿verdad? Pero las palmas especialmente se asocian con celebración en la palabra de Dios, con libertad, con gozo. Así como tú y yo traeríamos banderas, ¿verdad? O traeríamos serpentinas o cosas en las manos diciendo somos vencedores, ganamos, fuimos libertados. Entonces lo que estás viendo aquí es un tremendo fiestononón de celebración, con sus palmas en las manos, vestidos de blanco, ¿verdad? No solamente purificados, limpiados, sino celebrando. Soy libre. El enemigo fue vencido y vencimos por la fe, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos representaba esto, ¿no? Se utilizaban estas palmas porque representaba que Dios los había libertado, redimido de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué representa Egipto? Pues nuestra carne, ¿no? Así es, Egipto representa la carnalidad. Acuérdate que cuando hablamos de redención estamos hablando de que se pagó un rescate. Entonces el Cordero pagó el rescate y ellos entendieron eso, y por eso no les fue gravoso dar sus vidas por el Evangelio, no les fue gravoso saber que les iba a costar la muerte en esta vida, pero iban a tener esta gran victoria eterna, ¿no? Así es, y esto es lo que nos habla la Biblia de lo que es verdadera libertad. El mundo no sabe de lo que es libertad, ¿verdad? Tiene todos estos movimientos activistas hablando de una supuesta libertad, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, y cuando sucede, ¿verdad? A lo largo de toda la historia humano nos damos cuenta que el hombre sigue siendo esclavo, porque la esclavitud la trae dentro de sí mismo, ¿verdad? Y no estoy hablando de un concepto romántico, no estoy hablando de que la esclavitud es esclavitud del pecado y muerte. El ser humano puede estar afuera, puede estar en un lugar paradisíaco en este mundo y estar completamente encadenado a sus vicios, encadenado a su odio, a su temor, ¿verdad? Y solamente Jesucristo viene a librarnos de esto, y algo que nos está mostrando este grupo de personas es la verdadera libertad. Finalmente Dios nos vino a librar de la paga del pecado, que es muerte. Nos está libertando hoy en la santificación del poder del pecado o de la esclavitud del pecado. El creyente tiene este maravilloso efecto en sí mismo de ser libre, de que ya puede decir no al pecado y puede caminar a amar la justicia, y finalmente va a ser libertado de la presencia del pecado, lo que se llama la glorificación, ¿verdad? Sí. Y todos sus efectos, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos es el mundo asediado por el pecado, asediado por la maldad, un mundo que está dominado por el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Lo puedes ver en gobiernos, lo puedes ver en el arte, lo puedes ver en todos lados, cómo la oscuridad y las tinieblas tienen a este mundo incrédulo atrapado. Sin embargo, Jesucristo hace 2000 años lo venció por completo y viene a vencerlo, y eso es lo que estamos viendo en estas personas, ¿verdad? Están con estas palmas en sus manos, ¿verdad? Otro ejemplo acerca de las palmas es, por ejemplo, el Domingo de Palmas, que mucho se habla de eso. ¿Por qué traían palmas? Porque ellos estaban viendo a un libertador venir. Roma estaba sobre ellos y los trataba literalmente como esclavos, sin ningún derecho, sin nada. Y cuando entra Jesucristo están diciendo, aquí está nuestro libertador. Finalmente ya no vamos a tener que estar bajo el yugo de nadie más. Tenemos libertad. Entonces tienes que entender este concepto de libertad. Quizá tú no tengas libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía sigues asediado por tus temores, sigues asediado por tus depresiones, por tus vicios, ¿verdad? No puedes dejar vicios, sigues asediado por lujuria, por pecados, ¿verdad? Debes de saber que en Cristo puede haber libertad hoy, y un día vas a ser libre de todas esas cosas. Y debemos entender esto en nuestras vidas, porque este es el fin, ese es el resultado de estar en Cristo. Finalmente tener libertad de todas estas cosas. Y hoy puedes tener esa libertad. Hoy tenemos esa batalla, ¿verdad? El pecado nos asedia, pero dice la palabra de Dios que nos podemos despojar hoy de él, y hoy podemos ser libres, ¿no? Entonces tenemos a este Jesucristo, ¿verdad? Mostrándonos esto. Y yo mencionaba eso, que es inconsistente y contradictorio el mensaje de salvación
en la boca de alguien que se dice cristiano y no es libre de estas cosas. Por eso es que nosotros debemos de pensar en la importancia de la transformación y de no pensar en libertad en cuanto a hacer cosas en el danzar o este tipo de cosas. Claro que podemos danzar en gozo a nuestro Señor, claro que podemos hacer diferentes cosas, pero eso no necesariamente es libertad. La libertad en Cristo es libertad de mis pecados, libertad de mis malos hábitos, libertad de mis vicios, libertad para amar la justicia, para hacer lo que Dios requiere y no empujado por otra cosa. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos viendo en esta multitud salvada por gracia, vestida de ropa blanca, con estas palmas en sus manos, reconociendo y diciendo: hemos sido libertados por pura gracia. Te repito, no fueron sus obras, no fue su religión, no fueron sus ritos, sencillamente es gente que era incrédula antes de la tribulación, pasa a este lugar y finalmente es transformada, libre. Y estábamos hablando de esto, ¿no? Cómo es necesario, cómo es incoherente hoy, ¿verdad? Que alguien predica, como dice, hay un texto en Proverbios, dice que el proverbio en la boca del necio pende inútil como las piernas de un cojo, ¿verdad? O sea, no van a ningún lado, no tienen eficacia. Y mencionábamos esto, ¿no? Estábamos mencionando esto, cómo a veces hay gente que tiene las respuestas, todas estas cosas, pero su vida no manifiesta libertad. Sí, tiene respuestas, tiene conceptos bíblicos, habla cristiano, puede ir a través de toda la palabra de Dios a decirte qué dice aquí, qué dice allá, pero eso no tiene un efecto en sus vidas porque todavía siguen esclavos de sus pasiones, de sus deseos, de vicios que para ellos no tienen importancia. O sea, no tiene importancia depender de la nicotina, no tiene importancia depender del alcohol, no tiene importancia depender de la televisión, no tiene importancia depender de la pornografía. O sea, nada de eso importa porque ellos saben navegar a través de la palabra de Dios, tienen las respuestas y consideran que son cristianos, ¿no? Consideran cuando tienen realmente una corriente de este mundo muy implantada en sus vidas y en sus corazones, ¿no? Así es importantísimo eso. El evangelio de Jesucristo no es meramente conocimiento o información, eso siempre lo menciono, sino es verdaderamente un efecto poderoso. La gracia es poderosa para transformar, ¿verdad? Tienes que tener en tu vida un antes y un después de Cristo. No existe tal cosa como cunas cristianas, no existe tal cosa de que no, pues yo siempre fui cristiano, no, mis papás siempre fueron cristianos. No, tiene que haber habido un antes y un después, y tú lo manifiestas precisamente en este deseo por la verdad, por la justicia. No estoy hablando de sentirte cómodo en la iglesia, porque muchas veces nuestros hijos que crecieron en la iglesia se sienten cómodos y están acostumbrados a eso, pero eso no significa que tengan este nuevo nacimiento, ¿verdad? Y entonces este nuevo nacimiento que es por gracia es el que manifiesta esta libertad. ¿Cómo están tus deseos? ¿Cómo están tus apetitos? ¿Verdad? ¿Cómo está tu amor por este mundo, o tu amor por Jesucristo, tu amor por la palabra? ¿Dónde está tu corazón? Tienes que estar constantemente viendo estas cosas y permitirle a la palabra de Dios que ella te muestre y ella te diga quién es, porque también hay muchos que niegan esto, ¿verdad? Dicen, no, yo esto, el otro. No se trata de lo que tú pienses, no se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y es importante que lo recibas y que lo reconozcas, porque es como cuando vas con un doctor y niegas lo que él te dice. No voy a creerlo, no voy a creer que tengo eso. Pues un doctor sabe qué es lo que tienes y te está dando el diagnóstico para ayudarte, no para condenarte. De la misma manera la palabra de Dios en Juan capítulo 3 nos dice eso, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no se acercan a la luz para que sus obras no sean puestas en evidencia, porque aman sus tinieblas. Y nosotros debemos de aborrecer nuestras tinieblas, porque algo que estamos viendo en este capítulo o en este libro de Apocalipsis es que la gente va a amar tanto sus tinieblas, va a amar tanto sus pecados, que aún en medio de lo más terrible de la gran tribulación no se van a arrepentir y van a maldecir a Dios por quererles arrancar lo que ellos aman, que son sus tinieblas, y finalmente van a amar su esclavitud y van a quedar condenados por la eternidad. Dios no quiere eso para nadie. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos viendo en esta multitud, ¿verdad? Una multitud purificada, santificada por misericordia, con palmas en sus manos. Dice en Hebreos al final, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Recuerda, no son sus obras, sino la fe. ¿Qué los llevó allá?
pues el martirio, ¿verdad? Y no, alguien podría decir que es un precio grande, pero no lo es, ¿verdad? Te digo, en este tiempo, el caos que hay en la tierra y lo que está por venir, porque todavía ni comienza, ¿verdad? Vamos a ver en el séptimo sello, en el capítulo 8, cómo comienza el asunto, y es fuertísimo. Y terminando el capítulo, antes de sonar las trompetas, hay 3 ayes de los ángeles diciendo, y esto no es nada. Me explico, esta es la mano de Dios rescatando a los suyos. Literalmente dice que va a haber gente queriendo buscar la muerte y no la va a encontrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es este tiempo de juicio. Pero en la sabiduría de Dios, fíjate cómo aún a pesar de todo, Dios utiliza la persecución satánica, Dios lo utiliza todo para llevar consigo a los suyos. Pero lo repito, si para ti el cielo es un concepto vago y solamente existe el aquí y el ahora, esto no resultará para ti en victoria. Pero sin embargo la Biblia no lo habla como un concepto vago, sino como una realidad y como una victoria total, como nuestra misma realidad. Y ponte a pensar en eso. Ponte a pensar en eso, porque tú dices, no, yo mejor yo voy a creerle al mundo, yo le voy a creer todas sus propuestas, no, yo voy a ser alguien en esta vida y yo voy a lograr dejar mi legado y yo voy a vivir para mí mismo. Ok, si se te acaba el 20, un aneurisma te puede dar en la noche. Así es, en cualquier momento. En cualquier instante, y todos tus sueños se terminaron. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra, como ya lo vimos el día de ayer, que es importante que veas y que estés consciente de la brevedad de tu vida en este lugar, para que puedas vivir con sabiduría, ¿verdad? Invirtiendo en lo que debes invertir. Sí, así es. Es por eso que necesitamos ver la palabra de Dios como eso, como lo que es la autoridad de nuestras vidas. Y muchas veces no tenemos esa autoridad, muchas veces estamos con un corazón dividido. Queremos esa autoridad para obtener ciertas bendiciones, pero no queremos esa autoridad para hacer un cambio permanente en nuestras vidas. Y ese cambio permanente en nuestras vidas, ¿qué lo produce? Lo produce el conocer realmente quién es Dios, a qué nos llamó y qué somos. ¿Qué somos en esta vida? Parte de qué somos. No somos solamente alguien más en este mundo. Somos parte de un plan perfecto. Somos parte de algo que Dios está conformando, de lo cual ahora no vemos, pero que creemos por fe. Por fe lo creemos. Entonces no podemos nosotros darnos pensar más bien que llenos de malos hábitos, llenos de cosas que me agradan a mí, que yo sé que Dios reprueba, pretender pensar que tengo una relación con Dios. Así es, debes de tener cuidado con tener a Dios como un medio, porque ese es el punto. Si tú estás en un lugar donde se trata a Dios como un medio, no estás en el lugar correcto. También te pueden estar enseñando lo correcto y tú todavía tener, ¿verdad? Sí. Ese pensamiento de que Dios es mi medio. Cuando Dios es tu medio, todavía sigues amándote a ti mismo, sigues estando tú en el centro, sigues queriendo lo tuyo, ¿verdad? Y ese es un mal concepto de venir a Dios, porque finalmente vas a tropezar. El creyente sabe que ha muerto. Fíjate el texto, el Señor dice, el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice el Señor, ¿qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué podrá dar, ¿verdad? Por su rescate, ¿verdad? Y el mundo no va a permanecer. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos estos son textos, son estandartes que debes de traer en tu corazón constantemente. No vengo a la iglesia para tomar lo mío. No vengo a la iglesia para que tenga yo un talismán y que nunca me vaya mal. No vengo a la iglesia para cumplir y que pues no me vaya tan mal. No, vengo a la iglesia porque vengo a conocer al Dios vivo y a entender su voluntad para mi vida. Esa es la diferencia de un cristiano maduro. Esa es la diferencia de un cristiano que ha entendido por qué fue salvado. Pregúntate todas esas cosas constantemente. ¿Por qué? Porque si vas a buscar lo tuyo, todavía tienes a Dios como un medio y no has entendido tu final, sigues todavía abrumado o abrumada por las cosas de este mundo y quieres vivir las cosas al estilo de un mundo que aborrece a Dios y no has entendido, ¿verdad? Que la realidad es que tú y yo estamos puestos para vivir para el Señor, para su gloria, y tenemos tiempo limitado aquí y tenemos que ponernos las pilas a hacer lo que Dios nos manda hacer. Algo interesante, otra vez dice que clamaban a gran voz, ¿verdad? Estamos viendo esta maravillosa celebración. Esta clamar a gran voz literalmente es gritar a chillidos, es un grito de lleno de emoción, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque ya no están experimentando tribulación, sino salvación plena. Esto significa que va a haber algo, el cielo es algo verdaderamente consciente, ¿verdad? No es una bruma que ahí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, es totalmente conciencia total. Uh-huh.
Claro. ¿verdad? De ser libertados y de estar en la presencia de Dios, así como el infierno también va a ser conciencia total de haberlo perdido todo por la eternidad, y tinieblas y desesperación, rechinar de dientes, donde el gusano no muere, ¿verdad? Es donde el fuego no se apaga, eso dijo el Señor. Pero mira, eso no es lo que quiere el Señor. Dice que clamaban a gran voz, y fíjate, aquí está lo que hemos venido diciendo. Dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Quién es el que salva? Wow, el Cordero. Dios es el que salva. No soy yo el que me salvo a mí mismo. No son mis religiones, no son mis esfuerzos. Es Dios finalmente quien recibirá toda la gloria, quien delante de Él nadie se jactará. Nada, ¿verdad? Solo hay dos religiones: o el hombre acercándose a Dios pretendiendo con sus rollos automejorarse, o es Dios viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo este concepto, esta doctrina tan importante que es la salvación por fe, ¿verdad? La salvación por fe. Esta gente está en este lugar dándole toda la gloria a Dios, nadie jactándose. No vemos a nadie, absolutamente nadie más en el trono, y velo por toda la Biblia. Repito, si la Biblia no es tu máxima autoridad, pues anyway para ti, ¿verdad? No significa nada, pero te voy a decir algo: vas a quedar envuelta y a merced, o envuelto y a merced de un mundo de mentira y de la imaginación humana, porque entonces ¿quién tiene la realidad? Como vivimos en estos tiempos en los cuales cualquiera puede decir: yo soy mi propia autoridad, lo que yo siento, lo que yo creo. Vivimos en este pragmatismo en el cual, si a mí me funciona, esto es la verdad y esto es la realidad y es lo que voy a ir. Pero esa es una manera de vivir en tinieblas, porque la palabra de Dios nos ha dado la luz y nos ha mostrado lo que es verdadera libertad. Una vez más, mira el mundo a tu alrededor, obsérvalo y date cuenta cómo el mundo ha fracasado junto con todas sus ciencias. Ha fracasado precisamente por estar planteando mal la vida y por darle la espalda al Señor. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando tú le entregas al Señor, cuando tú crees en esta realidad de la autoridad de la palabra, de la autoridad de Dios, y cuando tú rindes tu corazón y rindes tu mente a lo que es la verdad, y te das cuenta que la verdad en verdad es absoluta, ¿verdad? Porque hay un Dios absoluto. Y cuando tú lo haces es cuando tú puedes en verdad comenzar a vivir una vida en libertad, y cuando se abren tus ojos, ¿verdad? Y hay montones de personas durante toda la historia humana. Nosotros también como parte de la historia humana, como parte de nuestra historia, también podemos decirte, ¿verdad?, la diferencia que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas. Hizo un cambio tremendo, ¿verdad? Nosotros no deberíamos ni siquiera estar aquí, ¿verdad? Deberíamos estar perdidos en nuestros delitos y pecados, o simple y sencillamente viviendo para nosotros mismos, ¿verdad? Buscando lo nuestro. Sin embargo, estamos haciendo todas estas cosas porque el Señor nos transformó, porque Él nos dio vida. Yo veo en mi familia, lo veo en mis hijas, lo veo en la generación, en mi vida, cómo hay una obra de gracia poderosa, de transformación. No puedo ver mi vida hace 21 años, ¿verdad?, lejos de Cristo, y me doy cuenta de que mi final no hubiera sido el que hoy estoy viendo venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, porque en realidad Dios viene y transforma y cambia una vida y le cambia el rumbo por completo y te trae a libertad. Si en verdad le crees, si en verdad caminas con Él, si en verdad vives la batalla que tienes que vivir, si en verdad adquieres esta perspectiva bíblica, la necesitas. Y yo te lo digo una y otra vez, como cristianos necesitamos una perspectiva bíblica. Yo sé que muchas veces lo que podamos decir no es pues lo que quieras oír, ¿verdad? Porque vivimos en estos últimos tiempos donde se dice, se amontonarán personas, ¿verdad? Y se amontonarán maestros para sí, conforme a sus concupiscencias, que vengan y les rasquen el oído y les digan lo que quieren oír. Yo sé que eso no lo encuentras en este tipo de programas, pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, y sabemos y entendemos que todo aquello que te rasque en el oído no te va a traer jamás libertad. Y no te va a traer jamás aquello que tanto te promete. Sin embargo, venir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que cuesta doblar tu cuello, y que cuesta, ¿verdad?, entregarle a Jesucristo, rendir tu vida, y que cuesta decirle no a este mundo, ¿verdad? Todo lo que cuesta, pero eso es lo único que trae verdadera libertad.
Sí, así es el rescate sobrenatural del Cordero de Dios, lo que cantan ellos. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero fue el que pagó el rescate. Entonces, cuando abres tus ojos a la realidad de que fuiste rescatado por gracia, de que el Cordero pagó lo que tú tenías que haber pagado y que Él quiere que tú estés en esta libertad, que puedas cantar como ellos, la salvación pertenece a nosotros, que tengas esa convicción en esta vida, es cuando realmente las cosas cambian. ¿Por qué? Porque es necesario rendir nuestras vidas, es necesario mirar tu vida a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestros propios conceptos. Y la realidad es que a la luz de la palabra de Dios todos hemos pecado, todos hemos ido por nuestro propio camino y le hemos dado la espalda a Dios. Pero es necesario hacer un alto, arrepentirnos y mirar esta salvación tan grande, ¿no? Así es, y lo que estamos viendo en nuestros días precisamente es que el tiempo se acorta, ¿verdad? El tiempo puede ser corto para ti porque no sabes si el Señor mañana te va a llamar. Hay 150,000 personas muriendo diariamente, ¿verdad? Y tú lo estás viendo, ¿verdad? Ahora ya que no está de moda todo este asunto pues de la enfermedad y este asunto, pero la gente sigue muriendo, sigue sucediendo porque tenemos tiempo corto en esta vida y necesitas replantear tu vida para que puedas encontrar esta libertad, para que te puedas hallar vestido de blanco, para que puedas tener estas palmas en tus manos y hablar de verdadera libertad. Y la única manera es venir a Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos, porque en ningún otro nombre hay salvación, ¿verdad? Él es el único camino al Padre, el único camino al perdón y a la santificación y a la reconciliación con Dios principalmente, y después viene esta santificación. Pero es importante que entregues tu vida, es importante que creas esto, porque ahí comienza la vida eterna, en esta confesión. Y esta confesión requiere habla de eso, de ponerme de acuerdo con Dios. Me pongo de acuerdo con Dios. Habla de arrepentimiento, una vuelta de 180 grados. Le doy la espalda a mis pecados, le doy la espalda a mí mismo, a ese altar que tengo de mí mismo, porque yo sigo siendo Dios, ¿verdad? Es arrepentirte de eso y decir: Señor, ahora tú eres Dios. ¿Cómo sé que sigo siendo Dios? Porque Dios es mi medio para alcanzar mi fin, porque todo lo que me importa es lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo deseo, lo que yo siento, ¿verdad? Sin embargo, cuando vienes al Evangelio te das cuenta que hay uno mayor que tú, y ese mayor es Dios. Y cuando tú le entregas tu vida, cuando tú te das cuenta y entiendes que precisamente este corazón y este sentimiento, ¿verdad? Y esta cuestión de ser yo es el pecado más grande que existe, y es rebeldía contra Dios, y esa rebeldía contra Dios te lleva a estar en hostilidad contra Dios, y tienes un grave problema con Dios que se llama pecado. Te das cuenta entonces: sí necesito un Salvador. Y cuando tú empiezas a decir: ¿dónde está? ¿Qué puedo hacer, Señor, para ser salvo? Porque reconozco que he pecado, porque reconozco que merezco la condenación, reconozco que mis decisiones me han llevado al punto al que estoy. Tú no tuviste la culpa, los demás tuvieron cierta culpa en pecar contra mí, pero yo he tomado mis decisiones y hoy estoy aquí y necesito un Salvador. Y es cuando viene la cruz del Calvario y te muestra que Jesucristo vino hace 2000 años a hacerse como tú y como yo. Se vistió de carne para ir y morir en la cruz y recibir la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y cuando Él lo hizo, ¿verdad?, recibió sobre Él y apagó la ira de Dios, y hay condiciones de paz. Pero Jesucristo no solamente murió en la cruz, vivió una vida perfecta, y esa vida perfecta nos es imputada o nos es puesta a nuestra cuenta, y es este vestido blanco. Somos vestidos de blanco delante del Señor por lo que hizo Jesucristo en la cruz. No solamente eso, Jesucristo resucitó al tercer día. Eso significa que venció a nuestro peor enemigo, la muerte, ¿verdad?, por la cual estuvimos todos, ¿verdad?, sujetos a terrible temor por la muerte. Hoy en Cristo, cuando tú confías en Él y sabes que Él resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre, dice la Biblia que Él es la primicia, o es el primero de muchos, ¿verdad? Él fue el primero, después viene la iglesia, después vienen todos estos mártires en la gran tribulación, pero Él es el primero del que subió al cielo y ascendió a los cielos, este Cordero de Dios como inmolado, y ¿verdad? Y ahí vemos después a los ancianos de pie, ¿verdad? Los ancianos incluso dándole toda la gloria y la honra al Señor, de pie delante del Cordero. Y bueno, después vemos a este grupo, y tú puedes ser de este grupo de los ancianos. Tú puedes ser esta iglesia que el día de hoy se entrega a Jesucristo. Entrégale tu vida y dile: Señor, me entrego a ti, soy tuyo, Señor, te doy gracias por haber muerto por mí, te entrego mi vida, dame libertad en este día. Quiero tener estas palmas en mis manos, muéstrame lo que es libertad, dame un nuevo nacimiento. Creo todas estas cosas y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Y si tú hiciste esta oración acompañada de una decisión, recuerda 3 cosas importantes: una relación con la palabra de Dios, una relación de oración con Dios, sigue hablando con Él, y importantísimo, congrégate, busca un lugar en donde tú puedas sembrarte, un lugar en donde se predique la palabra de Dios. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos los domingos, 1 en punto de la tarde, y este jueves tenemos una reunión de oración 7:30 en punto. Por favor, acompáñanos. Y bueno, agradecemos a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Naps & Crafts, busca a Silvia García con regalos personalizados y camisas personalizadas en su catálogo, está en Facebook. Y Be Happy Yard Signs, Lucía, también su catálogo de temas para estos hermosos mensajes de amor en tu jardín está en Facebook. Y a ti, Calvary Compañerismo Cristiano, gracias, preciosa y amada iglesia. Gracias por tus oraciones, gracias por estar ahí. Sigamos hablando el evangelio, sigamos esparciéndolo con todo nuestro corazón, sigamos aventando la red en el nombre de Jesucristo. Así es. Nosotros somos Rocío y Chuy Castañeda, y bueno, te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.